Hace aproximadamente unos 12, 13 años, en el 2009, mi esposo y yo vivimos una situación que muy seguramente ninguno, así como la muerte, no estamos preparados, nosotros tampoco estábamos preparados. A nuestra casa entró el pecado de adulterio. En aquel momento, mi esposo y yo estábamos empezando. Dios nos había regalado una obra llamada 180 grados y estábamos pastoreando esa comunidad en ese momento. Mi esposo desafortunadamente cae en adulterio. Les estoy resumiendo porque es una historia muy larga, pero no tenemos las 6 horas que mi esposo dijo ahorita que tenemos. No se asusten. Y quiero resumirles. Eso a su vez nos llevó a ambos a buscar ayuda para nuestras condiciones, tanto él como yo. Lo que pasa es que antes de que todo esto sucediera, yo estaba completamente ciega. ¿Ciega a qué? Ciega a mi pecado, al pecado que me dominaba, que me enceguecía en ese momento. Cuando finalmente conseguimos un lugar hermoso llamado Canaán, llegamos a este lugar y ahí tuvimos un periodo de 2 años y medio de restauración, donde Dios lidió con él y su pecado, pero también lidió conmigo y mi pecado. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál era tu pecado? Mi gran pecado, aquel que yo no veía, aquel que en un momento dado minimicé, aquel que en un momento dado me cegó por completo en la negación, era el pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que, como dice Hechos 17:28, Hechos 17:28 dice, en él vivimos, nos movemos y, ¿alguien se lo sabe de memoria? Ok, por él vivimos, nos movemos y... No, en él estamos, nos movemos. Búscamelo, Hechos 17:28 para no parafrasear. Ahora se los voy a leer. Hechos. En todo caso, Hechos 17:28. Eso, y algunos filósofos de los epicureos y de los... Por ahí está. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Yo me di cuenta que ni era para él, ni vivía para él, ni hacía las cosas que hacía para Dios, sino para él. ¿Por qué? Porque cuando todo esto pasó, yo llegué a sentir que mi vida no tenía sentido. Es decir, yo quería morir. Y eso es pecado de idolatría. Porque mi vida tiene que estar arraigada en uno solo, en Dios, en Jesús, que fue el que murió por mí. Mi esposo ni nadie más ha muerto por mí, ni va a morir por mí jamás. Entonces, llegamos a este lugar, yo estaba completamente quebrada, él también estaba completamente quebrado, veníamos cada uno con una mochila cargada de cosas no resueltas. Y Dios, en su amor infinito y su misericordia, el primer milagro que hizo conmigo fue el de yo poder ver claramente mi pecado. Porque hoy, muchos años después, yo estoy clara en lo que me llevó allí, pero créanme que en el momento que yo llegué a ese lugar, yo llegué completamente ciega. Yo era la buena, la pura, la santa, y yo no tenía nada que ver en este asunto. Aquí, el pecador de todos los pecadores, que le pasara un camión de 18 ruedas por encima, porque él no tenía perdón de Dios. Así llegué yo. Y oh sorpresa, Dios me dijo, venga para acá que yo le voy a mostrar ahora su expediente.
Cuando Dios me mostró mi expediente, créanme que yo duré 72 horas llorando, gimiendo delante de Dios, porque hasta ese momento Dios me dio el don del arrepentimiento. Y yo pude ver mi pecado. Voy a quitar esto de la información. Yo pude ver mi pecado igual o peor que el pecado de adulterio. Entonces, ese es el primer milagro que Dios hizo cuando nosotros llegamos a este lugar destruidos, buscando desesperadamente ayuda. Pero créanme cuando les digo que fue un milagro tanto para Él como para mí. Aquellos que estamos aquí, que de pronto podemos reconocer que tenemos un problema, porque en el caso de nosotros, su pecado era más visible que el mío. Porque cuando tenemos un pecado, tenemos un problema en el área sexual, que es visible porque tú has abierto una puerta a la pornografía, por ejemplo, en tu vida, o tienes un problema de Miranda. ¿Sabes cuál es el pecado de Miranda? Mira para acá y mira para allá. Ventilador. Ese es el pecado de Miranda. Es mucho más visible. Tú puedes decir, ok, aquí esta persona tiene un problema. Pero en el caso mío, estaba pero bien escondido, tras muchas máscaras de muchas cosas. Y 2 años y medio después de nuestro proceso de restauración, donde ya habíamos salido de cuidados intensivos y Dios nos había empezado a llamar a ponernos el uniforme de enfermeros para poder ayudar a otros a salir de donde nosotros estábamos, de donde Dios nos sacó por su gracia y su misericordia. Porque toda la gloria y toda la honra es para Él. Amén. No había nadie en el ámbito cristiano que nos pudiese ayudar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nadie puede dar de lo que no ha recibido de parte de Dios. Nosotros damos por gracia lo que por gracia recibimos. Y como Dios nos sacó de lo más profundo de las tinieblas, es por eso que hoy estamos aquí y nos hemos dispuesto a caminar con otros en su dolor, en su estiércol, en su suciedad, porque nosotros también estuvimos sucios y Dios nos limpió. Amén. Es por eso que estamos aquí frente a ustedes hoy. Y si hay algo que podemos dar como testimonio, como parte de nuestro testimonio, es que si Dios lo hizo con nosotros, eso quiere decir que si nosotros estamos aquí parados frente a ustedes hoy, es porque Dios les está dejando saber a ustedes que Él lo va a volver a hacer. Porque Él es el mismo, dice su palabra, ayer, hoy y para siempre. Entonces, llegamos y después de 2 años y medio, no les voy a contar esta parte porque es muy largo, el testimonio es muy largo. Pero justo antes de que todo esto pasara, yo había vivido una pérdida de un embarazo, mi última pérdida de embarazo, donde Dios me dio una nueva oportunidad de vida y Dios me arrebató literalmente de las garras de la muerte. Yo llegué al hospital en ese momento a una cirugía de unas 2 horas y media y luego de 10 minutos salió la enfermera toda tapada. Ya habían tenido que hacer un proceso de reanimación, ya me habían tenido que hacer un proceso de reanimación anterior, y cuando la enfermera sale
mi esposo piensa que yo ya me había fallecido, porque era una operación larga. Sin embargo, la enfermera salió a pedirle la autorización para que la incisión fuera mayor, porque yo me estaba ahogando en sangre con la pérdida. Luego de esto, en convalecencia de esto, pasa este nuevo arrebatamiento de la muerte. Fueron 2 oportunidades de vida seguido que Dios nos dio. Llegamos 2 años y medio después con la sorpresa de que nuevamente estoy embarazada. Y Dios nos había dicho que en esta oportunidad este embarazo iba a ser el sello de nuestra restauración. Y ahí sí les voy a dejar a mi esposo que él siga con la segunda parte.